Muy buenas tardes. Mi nombre es Sergio Bolívar, gerente de Andina Consultando y catedrático de la UPC. Los acompañaré esta tarde como moderador de este sexto conversatorio web Organizaciones. Agradezco a los miembros del panel por acceder a participar en este conversatorio. Hasta el momento tenemos 300 inscritos en esta sesión. Quiero informarles que también estamos conectados por Facebook Live para quienes aún no hayan logrado inscribirse vía el aplicativo Zoom. Para conectarse, busquen en el Facebook el nombre del conversatorio. Es ¿cómo va a impactar en las empresas el plan Reactiva Perú de 30.000 millones de soles? Este conversatorio lo estamos organizando en alianza con el PAT, la Escuela de Alta Dirección de la Universidad de Piura. Bueno, la finalidad de este espacio es generar reflexiones y propuestas de mejora en el tema del plan Reactiva Perú. Ahora, más en el contexto que atravesamos, unas semanas cruciales que determinan la finalización de la cuarentena. El plan Reactiva es imprescindible para la reactivación económica del país y se ha dicho que no cumple el cometido de reactivar, que si no cumple este cometido de reactivar no serviría. Por otro lado, también se ha dicho de que el plan debería duplicarse y eso suena coherente porque algunos han calculado que el plan Reactiva dará un mes de liquidez para las empresas que cumplan con los requisitos solicitados. Ahora, la paralización de la cuarentena está durando 2 meses. También se ha dicho que el gobierno ha presentado una contradicción al proponer el impuesto a la riqueza en el preciso momento en el que se está buscando la reactivación. Estamos en un momento que debemos quitar liquidez en el mercado con nuevos impuestos. Es una pregunta que tenemos que ver en el panel, porque a mayor presión fiscal, lo que hace falta no es aumentar impuestos, sino esto puede llevarnos al aumento de la informalidad. En este contexto, en que las organizaciones deben sacar el mejor provecho del plan Reactiva, debemos ser conscientes del uso más eficiente para esta ayuda. Queremos que el panel nos ayude con sus reflexiones y propuestas que sirvan para conocer el impacto que tendrá el plan Reactiva en las organizaciones, desde un punto de vista en lo empresarial, en las pymes como usuarios del préstamo y en lo económico académico. Asimismo, queremos que estas reflexiones y propuestas sirvan para que estemos mejor informados de lo que está realmente sucediendo sin distorsiones o información que sea falsa, ¿no? Como siempre lo menciono, es un honor moderar este espacio que cuenta con un panel muy distinguido de economistas, curiosamente todos, cuyos aportes van a ayudarnos a entender mejor la situación que estamos viviendo, dando estas propuestas que nos puedan ayudar a retomar el crecimiento cuando superemos esta crisis que viene con la pandemia. A continuación voy a presentar al panel. Martín Naranjo es economista de la Pontificia Universidad Católica, es máster en Economía de la Universidad de Pensilvania, ha sido director académico de la Maestría de Finanzas de la Universidad Pacífico, gerente general de COFIDE, superintendente de Banca y Seguros y AFPs, economista financiero del Banco Mundial, oficial de evaluación para el Banco Interamericano de Desarrollo y country manager y representante del Grupo Banco Colombia en el Perú. Actualmente es director de la CAF y asimismo también es director de pagos digitales peruanos del Consejo Peruano de Competitividad y de la CONFIEP. Es presidente del directorio del ASBank, la Asociación de Bancos del Perú, y del Centro de Estudios Financieros. Nuestra segunda panelista es María Luisa Pujalt, es economista, tiene un posgrado en finanzas en ESAN, tiene un MBA, es socia fundadora y gerente general de Lori y Pujalt, empresa dedicada a la comercialización de los productos gourmet de alta calidad, como es el sal de maras, con la marca Natural Crystal Salt. Sus principales clientes son tiendas gourmet, hoteles, restaurantes,
y supermercados en el Perú, ¿no? Vastamente conocida también en el tema del extranjero a través de la plataforma de Amazon, y tiene planes de expansión en Taiwán, Dubái y Francia. Su empresa ha sido reconocida por el Congreso de la República por ser un emprendimiento con espíritu de apoyo de las comunidades locales. Ha sido ganadora también de la primera edición del programa de apoyo e internacionalización del Ministerio de Comercio y Turismo, y también del Swiss Contact Perú. Nuestro tercer panelista es Mirko Urjevic. Es un economista de la Universidad Pacífico, ha realizado el MBA en IES Business School de Navarra, tiene especializaciones en alta dirección y competencias directivas en el PAT de la Universidad de Piura, en IAE de la Business School y la Universidad Iberoamericana de México. Tiene una amplia experiencia ocupando cargos directivos en empresas como el Grupo Gloria, el Banco Libertador del Grupo Luxic, Serbanco, Perfumerías Unidas, Farmax, Conipark, Promelsa, La Canastería, entre otras, ¿no? Y ha sido también director y asesor de diversas empresas. Actualmente ocupa el cargo de gerente general en la Iconsa y es director de franquicias en Pardos Chicken del Grupo Silva, Liber y también en otras compañías. También es profesor del área económica del PAD de la Universidad de Piura. Bueno, a continuación voy a explicar la dinámica que va a seguir el conversatorio. Los panelistas van a tener 10 minutos aproximadamente para abordar su tema, es decir, el economista Martín Naranjo, lo empresarial bancario, la economista María Luisa Pujal, las pymes, y el economista Mirko Urjevic, el tema académico económico. Al finalizar las exposiciones de los panelistas, como moderador, voy a proceder a leer las preguntas que están dirigidas al primer panelista para que las conteste, y terminadas las respuestas, seguiré con las preguntas al segundo, y finalmente el mismo procedimiento para el tercero. En caso que un panelista desee complementar las respuestas de otro, podrá hacerlo en esta parte, porque vamos a estar con micro abierto. Pueden ir enviando desde ahora sus preguntas a través del icono de preguntas y respuestas que está en la barra inferior, que tiene el símbolo de Q&A, y si tuviesen preguntas genéricas, al final daré una nueva oportunidad para las respuestas del panel. Tiene la palabra nuestro primer panelista, que es para tratar el tema de acerca de cómo va a impactar las empresas el plan Reactiva, ¿no? Desde un enfoque empresarial bancario. El economista Martín Naranjo, su intervención va a ser de 10 minutos aproximadamente. Señor Naranjo, al terminar su exposición, por favor me indica que finalizó, puede comenzar. Ok, muchas gracias. ¿Se me puede oír? Sí, perfectamente. Ok, muchas gracias. Creo que lo primero que tenemos que entender es que el sistema financiero, el sistema bancario es una red. Y esta es una red lógica. Es una red de contratos. Esta red de contratos, activos y pasivos, se monta sobre un conjunto de redes adicionales. Redes logísticas, redes de producción, redes físicas como las carreteras, los puertos, internet, las telecomunicaciones, la red de energía, la red de agua. Todo esto son redes físicas que sirven de soporte a esta red lógica. Además hay otras redes como las de educación, salud, seguridad, justicia, que son redes de soporte social o de seguridad social en general, que lo que permiten es que el conjunto de la sociedad pueda manejar mejor sus riesgos. Es decir, mientras mejor salud, mientras mejor educación, mientras mejor seguridad, mientras mejor justicia, pues tenemos los riesgos más acotados. Y de igual manera, mientras mejores las carreteras, mientras mejores los puertos, mientras mejor internet, mientras mejor la telefonía, mientras mejor la energía, mientras mejor el agua y desagüe, pues tenemos una base de transaccional más eficiente. Entonces, la red financiera se monta sobre estas redes físicas y estas redes de protección social. Como tal, la red del sistema financiero es, alguna vez leí por ahí una caracterización que me impresionó mucho y es, porque es fácil de recordar, y es que el sistema financiero en realidad representa una máquina del tiempo, ¿no? Y
Esta máquina del tiempo, claro, no te transporta a ti como persona, pero sí puede transportar tu riqueza, puede transportar tus ingresos, puede adelantar ingresos, puede postergar y transportarlos al futuro o traerlos del futuro hacia el presente. Eh, por ejemplo, una hipoteca lo que hace es trae al presente tu compromiso, tus ingresos en el futuro y los empiezas a utilizar inmediatamente cuando compras tu casa. Igualmente, podría adelantar capital y adelanta capital para desarrollar tu idea, para poder generar tu negocio. En ese sentido, lo que hace el sistema financiero es levantar las restricciones, en este caso una restricción de liquidez, que impide que la producción o la riqueza se materialice. Y, y esto es el trabajo del sistema, es discriminar cuando es que se trata de una idea que es bancable, que es financiable, que efectivamente va a generar riqueza adicional y que efectivamente va a generar la capacidad de pago a futuro. Ok, en esa caracterización, entonces, lo que sucede en la actualidad es una paralización del conjunto completo de redes. Esto no es un ataque aleatorio, no es un ataque dirigido a los nodos principales, es un ataque masivo a todas las redes y en simultáneo, locales y globales, ¿no? Entonces, algunas tienen impactos mayores, algunas redes logísticas tienen impactos mayores, algunas redes de producción tienen impactos mayores, pero en general todas las redes han sido impactadas. Entonces, ¿cómo actúa el sistema financiero en ese escenario? Bueno, tiene que voltear, entender la calidad de su servicio, entender que es una oportunidad de servir en la que estamos permanentemente abocados y desde esa perspectiva es que se desarrolla un conjunto de programas. No son pocos. Por ejemplo, el seguir operando, por ejemplo. Que todos los canales, incluyendo los canales presenciales, sigan operando. Los canales digitales, por supuesto. Y operando desde un conjunto de funcionarios que operan a la vez remotamente, ¿no? Entonces, esto se hizo inmediatamente. Es decir, a las 24 horas estábamos todo el sistema operando de manera remota en todo lo que significa la operación de los cuarteles generales o de las oficinas principales. Y al mismo tiempo, la red de agencias siguió operando y siguió atendiendo al público. Y no solamente a nuestros clientes. Tenemos 5 millones de clientes de crédito y tenemos 10 millones de clientes depositantes. Se atendió el pago del bono 380. Este bono llega a 3 millones de personas. Estos 3 millones son no clientes a los que se atiende por el canal presencial en la primera vuelta. Y esto se hace desde la red de agencias, simulando, no sé si se han dado cuenta, pero simula completamente un proceso electoral, ¿no? En lugar de verificar cuál es en la página de RENIEC o de OMPE, en lugar de verificar cuál es tu mesa de votación, verificas cuál es la agencia en donde vas a cobrar, llegas a la agencia, verificas que estás en esa agencia, haces la fila, en este caso pues se pautea para que la fila mantenga cierta distancia, y luego ingresan en orden y a uno por uno, y en lugar de votar recogen el bono. Entonces, ese esfuerzo es un esfuerzo de atención a 3 millones de personas en 2 semanas. Mira tú que tenemos 10 millones en total, y se les atiende pues con altos y bajos, quincenas, fin de mes, pero a lo largo de todo el año. Igualmente, el pago a los retiros que hacen de AFPs, en este caso pues son 3 millones y medio de clientes de las AFPs, de los cuales el 60-70% son también clientes del sistema bancario, y un 30-40% no son clientes. Ahí nuevamente se usan canales digitales, canales presenciales también. Esto impone una carga y significa un esfuerzo grande de parte del sistema, un esfuerzo grande porque nuestros trabajadores, nuestros colaboradores salen cada día en la mañana a atender a los clientes y no clientes en toda la red, y regresan también cada día a sus casas y tendrán que en sus casas pues mantener también la distancia que corresponde en la medida en que los riesgos personales y familiares que están tomando tienen que ser también pues
gestionados. Desde aquí aprovecho además para agradecer este esfuerzo y este compromiso de todos los trabajadores de la red de bancos. Igualmente, se ha reprogramado una parte importante del portafolio, más o menos 25% del portafolio. Se ha reprogramado 77.000 millones de soles. Estos son más o menos 4 millones de créditos y representa cerca del 10% del PBI peruano. Se mantiene la cadena de pagos, se mantienen todos los canales, especialmente los canales digitales, incluso se está incrementando la bancarización producto de esta atención, y además se está trabajando el programa Reactiva. El programa Reactiva es una suerte de tubería de liquidez. Se trata de traspasar los recursos que pone a disposición el gobierno peruano hacia las empresas al menor costo posible. Y el diseño es tal que efectivamente se han logrado tasas en las 3 primeras subastas de alrededor de 1%. Esto en las subastas se han hecho más o menos en cada subasta unos 4.000 millones de soles, ¿verdad? Que estamos cerca de a los 12.000 millones de soles. Esto a tasas alrededor nuevamente de 1%. Esto se hace por tramos, por tamaño de crédito. Cada tramo tiene diferente proporción garantizada por parte del Tesoro, y cada tramo se define por el Banco Central, y tanto el monto como la tasa de corte, y luego se va asignando. El paso siguiente es, una vez definido la tasa y una vez definido el monto, toca voltear hacia COFIDE para poder lograr la garantía, en este caso del Tesoro, sobre cada una de las operaciones que se han presentado al Banco Central, y eso genera documentos que son descontables, o con los que se pueden llevar a cabo operaciones de reporte con el Banco Central. Entonces, a la fecha se han hecho cerca de 12.000 millones de soles, y la tasa promedio está alrededor de 1%, variando por tramos, pero que son tasas realmente bajas. Son tasas que reflejan el entendimiento que tiene el sistema bancario de su rol como canalizador, como tubería de liquidez para propósitos de que los recursos lleguen a las empresas de la manera más eficiente y de la manera más económica posible. Listo, 10 minutos. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Martín. Ha estado de acuerdo, claro, bastante claro. A continuación, voy a dar la palabra a nuestra segunda panelista, la economista María Luisa Pujalt, que nos va a hablar acerca de los aspectos que están vinculados al tema de la pequeña empresa, las pymes como usuarios o consumidores de este aporte o de esta ayuda. Por favor, señora Pujalt, al terminar su exposición, me indica cuando finalizó. Tiene la palabra. Perfecto, Sergio, gracias. Bueno, buenas noches con todos. Gracias, Sergio, por la invitación. Les comento que para mí presentar el punto de vista de las pymes ha sido bastante difícil, porque expresar en palabras todo lo que sufrimos los emprendedores, creo que me hubiesen faltado palabras. Es por eso que decidí hacer esta pequeña presentación que describe todo nuestro sentir. Es un poco, diríamos, lúdica por la coyuntura, ¿no? Perfecto. En primer lugar, nosotros las pymes, aplaudimos la iniciativa del gobierno y el esfuerzo que están haciendo los bancos para transferir todos estos fondos a nosotros, las pequeñas empresas, o bueno, las medianas empresas. Y bueno, para nosotros es fundamental que esto se dé. Considero que va a ser una iniciativa de éxito rotundo, y va a ser de éxito rotundo por lo siguiente. Se los quiero explicar con la definición de éxito y fracaso. ¿Qué cosa es el éxito? El éxito lo vemos que está arriba, el fracaso está abajo, el vacío al medio con la plenitud. Ahora, ¿cómo podemos definir el éxito? El éxito se consigue cuando desarrollamos cosas que están inspiradas en los demás. En este caso, si vemos la iniciativa de Reactiva Perú, está totalmente enfocada en los demás. ¿Por qué? Porque todos los fondos que tiene el Estado, el gobierno,
nos los están dando a nosotros para poder subsistir. Ahora, ¿qué pasa con el impuesto a la riqueza? Ocurre lo opuesto. ¿Por qué? Porque se les está quitando a unos pocos profesionales que con mucho esfuerzo han sacado sus maestrías, por ejemplo, y que trabajan todo el día, para darle a unos cuantos que realmente no vale la pena. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene los fondos como para seguir operando y no necesita hacer este tipo de medidas. Para mí el tema de la riqueza es una medida populista con la cual no estoy de acuerdo. Ahora, ¿cómo debemos ver esto? ¿Como una crisis o como una oportunidad? Yo como empresaria PYME les puedo decir que he tenido 50.000 momentos de angustia. Y en este momento de angustia es donde ha nacido nuestra creatividad. Adicionalmente a la creatividad, considero que en estos 10 años, gerenciando Laura Puyal, he desarrollado un temple de acero y me he superado a mí como persona. ¿Por qué? Porque ser empresario en este país es sumamente difícil. Requiere muchos retos y requiere realmente muy buena actitud. Ahora, ¿cómo podemos asumir este momento? Este momento de crisis lo tenemos que ver como una oportunidad en la cual tanto bancos como pymes, como pequeñas empresas, como medianas, podamos lograr o hacer que mayor cantidad de empresas se conviertan en empresas formales. Es por eso que para mí esta reunión o este conversatorio es tan importante. ¿Por qué? Porque obviamente podemos contar con la ayuda de Martín para que esto se lleve a cabo, ¿no? Y también con la ayuda de Mirta. Ahora, ¿cómo debemos ver esto? Como o diríamos mejor dicho, no hay problema que no termine en un lado positivo. ¿Y a qué me refiero con esto? Ha tenido que ocurrir una crisis mundial, una tragedia mundial, para que los bancos bajen sus tasas de interés. Y eso también es un problema para nosotras, las pequeñas empresas, porque nos es sumamente difícil salir adelante. Ahora, con respecto a los montos que está ofreciendo Reactiva Perú, vemos que el monto de un mes es insuficiente. Requerimos el monto promedio de 3 meses. ¿Y por qué 3 meses? Porque es más o menos lo que va a durar la cuarentena. Y para eso podemos seguir el ejemplo de Chile. Y es importante también que estos desembolsos se realicen de manera automática. ¿Por qué? Porque si ya calificamos para el primer desembolso, lo ideal sería de que los 2 desembolsos siguientes ya no tengamos que volver a pasar por otro proceso de calificación. El tiempo es sumamente importante porque en la medida que se tome mayor tiempo, más pymes van a ir quebrando. Ahora, con respecto a los plazos, me parece que los plazos son muy cortos. ¿Por qué? Porque si estamos hablando que prácticamente este año está perdido, o que muchas de las empresas pequeñas han perdido todo su capital, diríamos que este año va a ser el año de periodo de gracia. Entonces, dividir esa cuota en 24 meses, la probabilidad de que haya cobranza morosa va a ser altísima. Lo ideal sería, en este caso nuevamente, seguir el ejemplo de Chile y que las cuotas sean de 48 a 60 meses. Ahora, ¿por qué este crédito, en vez de llamarle crédito de capital de trabajo, lo deberíamos llamar crédito solidario? Porque el crédito de capital de trabajo tiene las limitaciones que tiene que ser de corto plazo y es un crédito muy estricto. En cambio, el crédito solidario se puede ampliar y es importante que se amplíe para que obviamente, ¿qué pasaría con los pequeños empresarios que en ese momento no pueden cubrir con la cuota? Al día siguiente les va a caer los cobros, las multas, las moras, por no haber podido cumplir con la cuota que les correspondía. ¿Cómo nos sentimos las pymes? Así, como una hormiga cargando un peso gigante. Y es por eso que existe el dicho de yo trabajo para los bancos. ¿Por qué? Porque las tasas de interés de las pymes formales, nosotros las pymes formales asumimos todo el peso de la tasa de riesgo que tienen los bancos. Entonces, al final terminamos asfixiados. Yo he estado con una tasa de interés de capital de trabajo casi por 10 años vendiéndolos a los supermercados del 27%. Entonces, para mí era sumamente difícil poder sobrevivir y poder sacar adelante el negocio con este tipo de tasas. Entonces, cuando nosotros hemos salido de la tasa de interés del 2%, obviamente para nosotros ha sido un alivio enorme, ¿no? Los créditos de Reactiva Perú se deben quedar en el futuro, o sea, deben ser parte de la forma de reactivar la economía y hacer que más empresas informales se vuelvan empresas formales. Y esta iniciativa realmente deberíamos verla para que se mantenga.
yo creo que es muy importante que construyamos un círculo virtuoso con la finalidad de que la mayor cantidad de negocios informales se puedan volver formales y de esta manera salir de la pobreza, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vamos a conseguir con todo esto? Que a mayor empresas formales haya mayor crecimiento en la economía y menor pobreza. Bueno, prácticamente es eso, creo que lo he hecho un poco rápido, pero en resumen, creo que son las ideas claves. Gracias. Okay, muchas gracias, María Luisa. Muy bien. A continuación tiene la palabra nuestro tercer panelista, el economista Mirko Burjevic. Él nos va a hablar acerca del aspecto del tema económico o con lo académico de esta discusión. Por favor, tiene la palabra, me comunica cuando usted termine. Muchas gracias. Okay. Gracias, Sergio. Buenas noches. ¿Me escuchan bien, no? Supongo. Sí, está muy bien. A ver, voy a poner mi cronómetro. A ver, empecemos. Yo comparto plenamente lo que han comentado tanto Martín como María Luisa, y sí tengo una duda inicial. Es que la verdad es que no sé qué borro ponerme en este conversatorio que voy a tener. Porque yo soy empresario, soy gerente de una empresa mediana que se acoge al programa Reactiva, pero también trabajo en la parte académica en el PAD, ¿no? O sea, dicto clases de economía hace muchos años, y eso te quita objetividad, porque forma parte del problema. Como empresario, como gerente, estoy sufriendo lo que está sufriendo todo el mundo. Y esto es una crisis, y coincido plenamente con lo que ha dicho Martín, esta es una crisis, yo diría que es un terremoto grado 10 a nivel mundial. Y no hay un ser vivo en el planeta que lo haya vivido o experimentado antes. Ni siquiera la crisis del 29 del siglo pasado creo que se le asemejó por la magnitud y por lo que implica todo este tema. Y una crisis trae varias cosas. Trae temor, trae desconfianza y sobre todo, y creo que eso es lo que tenemos que cuidar, trae sobrereacción. Y tenemos que tener mucho cuidado con la sobrereacción porque sin querer nos estamos pasando de un lado a otro sin saber exactamente qué es lo que queremos lograr, o mejor dicho, la forma como lo queremos lograr. Hablando concretamente sobre la medida de política económica que se ha dado, porque Reactiva es una medida de política económica dada por el gobierno para reactivar, entre comillas, a las empresas, es un rescate financiero de empresas, es así como se puede leer. Siempre se ha señalado, yo por lo menos siempre lo he tenido claro, de que una medida de política económica va a ser exitosa en la medida que los agentes económicos estén alineados con ella. ¿Y quiénes somos los agentes económicos? Son, primero, los bancos, en el rol que les toca hacer, y segundo, las empresas, ¿ok? Si estamos alineados, el éxito está por descontado. El problema es que tenemos que tener claro el alineamiento. ¿A qué es lo que se quiere lograr con cada uno de nosotros? Y no irnos al extremo. Y el extremo es no querer alcanzar un objetivo único final, ¿ok? ¿Qué tenemos en el programa Reactiva? Es un programa que le intenta dar capital de trabajo a las empresas. Es muy meritorio que haya salido muy rápido. Creo que el gobierno peruano es el primero que lo lanzó. Y ahí sí voy a hablar del vecindario. Desgraciadamente voy a hablar de Chile, porque creo que Chile lo sacó después que nosotros, pero ha avanzado mucho más rápido, de repente por las condiciones de infraestructura, qué sé yo, que puedan tener ellos. Y el programa inicialmente fue pensado, y tiene una lógica, no es que se les ocurrió un mes de ventas, sino que en ese momento que sale la promulgación de la norma, la cuarentena estaba estipulada para 4 semanas, ¿ok? Y ya nos hemos dado cuenta que no han sido 4 semanas, que van a ser 8 en teoría, y en la práctica pueden ser mucho más. Entonces, la duración, o mejor dicho, el financiamiento de los meses de venta debe estar alineado con esa duración de la cuarentena, porque esa es la lógica que hay detrás. No se trata de pedir un mes, 2 meses o 3 meses porque se me ocurre, porque eso sería totalmente discrecional. Se trata de que tiene que haber una lógica y hay que seguir la lógica, ¿ok? ¿Ha habido muchas demoras? Sí, claro, yo lo entiendo perfectamente. O sea, yo he trabajado en el lado bancario en alguna oportunidad en mi vida profesional y no es fácil de estar manejando la complejidad operativa que puede haber detrás de todo esto. Y evidentemente la demora ha jugado en contra de los resultados que se pueden esperar del programa, por lo menos hasta ahora, ¿no? Porque si bien es cierto, ya se han subastado, falta el desembolso. Y ahí sí me voy a poner el gorro de empresario, porque ya pagué 2 quincenas, pues, y mañana estoy pagando la tercera, desde que ha pasado todo esto. Y ya necesito liquidez. O sea, las empresas, muy pocas tienen caja líquida al 100%, porque evidentemente la tienen invertida o simplemente reduciendo la deuda que pueden tener al frente, ¿no? Pero eso ya
es comprensible y tengo entendido que se debe solucionar a la brevedad, si es que no ya se resuelve el día de mañana. Las tasas de interés han sido un mecanismo inteligente de mercado, la forma como se han fijado, pero eso no quiere decir que ahora exijamos que se fijen tasas de interés baratas para todo lo demás, porque tenemos que entender que el negocio financiero, el negocio bancario, es un negocio de subsidios, pues. Mario Luisa en un momento de su exposición señaló, oye, yo me cargo el peso de todos los que... Sí, claro, los buenos pagadores subsidiamos a los malos pagadores. Lo mismo pasa en las compañías de seguros, lo mismo pasa con la formalidad y la informalidad, ¿no? Los formales subsidiamos a los informales. Y en este caso, los malos pagadores se ven beneficiados, o sea, la consecuencia de que existan malos pagadores es precisamente las tasas de interés que se determinan en el mercado. Deberíamos aprovechar la coyuntura para corregir las deficiencias de estructura que se puedan ver al frente. El nivel de bancarización, o sea, gente que utiliza los bancos para hacer sus transacciones, es muy bajo en Perú. No tengo exactamente el monto, Martín lo debe saber perfectamente. Creo que somos uno de los más rezagados a nivel región, y eso no ayuda a dirigir las cosas, y precisamente a canalizar recursos, que es el caso que tenemos al frente, ¿no? Y evidentemente, un tema a perfeccionar para mí es que me pongan restricciones al uso de la caja. O sea, yo siempre he dicho, Finanzas 1, poquito página 1, la caja no tiene secciones, o sea, la caja es una sola. Y hay ciertas restricciones como, y yo entiendo perfectamente, las utilidades no deberían pensarse mientras exista el programa, o las deudas que tienes en el programa, pero sí, pues, por ejemplo, prefinanciación de otras deudas, ¿no? O sea, es capital de trabajo y finalmente me impacta la caja a corto plazo. Entonces, y ese es el manejo de tesorería que ya dependerá de cada empresa, y no hay que profundizar en, bueno, te presto la plata, pero siempre y cuando me avisen de lo que estás prestando, lo cual sería un error, pues sería un controlismo horroroso que en la práctica no se podría dar. Las pequeñas empresas tienen una dinámica muy diferente a las medianas o grandes. Y ahí sí habría que intentar ver si se puede seleccionar la forma en que bancos especializados, como las cajas, direccionen los préstamos a su negocio propiamente y los otros bancos se especialicen en lo otro. Sobre todo para este programa que requiere profundidad y rapidez, ¿no? Y no deberíamos perder de vista eso. Otro tema a señalar es la cadena de pagos. Esto está hecho para que la cadena de pagos no se rompa, pero nadie me asegura, pues, que quien me va a pagar entre al programa o esté calificado. Y es ahí donde también se corre el riesgo de que no se logre el objetivo final, que es que se normalicen las operaciones, por lo menos a corto plazo, de las empresas. Yo sí quisiera profundizar no en el corto plazo. Yo creo que el programa es un súper buen programa. Nos ha faltado de repente la velocidad, pero es un tema ya que se está corrigiendo. Yo creo que sí deberíamos preocuparnos no en ahora, sino en el día siguiente, que se levante la cuarentena o que se acabe este terremoto que tenemos al frente. Y yo creo que las medidas de corto plazo tienen que ser coherentes y no pecar de irracionales. Estamos pidiendo, sin querer, queriendo, creo, que haya control de precios de la tasa de interés, porque eso es pedir que me fijen la tasa de interés muy baja, pues. Yo creo que si precisamente hemos tenido éxito en los últimos 25 años en materias de política económica en nuestro país, es porque el modelo, entre comillas, que se ha ejecutado, se ha alejado de esa fijación de precios en el mercado. Y digo precios porque la tasa de interés es el precio del dinero en el mercado bancario, o sea, en el mercado financiero. Y eso no deberíamos perderlo de vista. Otro tema que podríamos aprovechar, y la gente no se da cuenta, pero el costo de la informalidad se está viviendo el día de hoy, los informales lo están viviendo el día de hoy. Porque precisamente como son informales, no son rastreables, y como no son rastreables, no se ven beneficiados de cualquier programa que pueda extenderlo hacia ellos. Yo condicionaría muchas cosas a que se formalicen. Martín en algún momento en su exposición lo mencionó, ¿no? O sea, dijo, estamos aprovechando para que de alguna forma se bancaricen. Creo que esa es la línea que deberíamos seguir. Se tienen que bancarizar a la gente, o tienen que pasar por el sistema, o tienen que estar registrados. Porque si no, vamos a seguir subsidiando la informalidad, y ese es uno de los grandes daños que le hacen a nuestro país en general. Creo que el 70%, si no más, de la actividad es informal. Y los que siempre subsidiamos a los informales somos los formales. Los que pagamos impuestos, los que reclutamos gente, etcétera, etcétera. Y es ahí donde, bueno, hoy día no es políticamente correcto hablar de medidas de corto plazo versus medidas un poquito más allá del corto plazo. Por ejemplo, la flexibilidad laboral. Si hoy día hablo de flexibilidad laboral, todo el mundo se va a tirar encima, pues porque eso es puerta abierta para que se despida gente. Pero tenemos que verlo diferente, tenemos que ver lo que es la puerta abierta para que yo contrate gente. Porque el periodo de reactivación va a ser exitoso en la medida que se dé rápido. Y esa medida se va rápido en la medida que todos estemos alineados a poder arreglar nuestros problemas a la brevedad.
Y eso se logra con flexibilidad, no con rigidez. Sin embargo, todo el mundo reclama al revés, reclama por, oye, cortemos la flexibilidad laboral y deberíamos más que todo profundizar en esas reformas que siempre se quedaron pendientes. Por ahí se mencionó el tema del impuesto. Creo que no viene al lugar el impuesto. Y en todo caso, si vamos a hacer algo, hagamos algo pensado, no inventemos la pólvora, veamos qué está pasando en el mundo y por último miremos hacia atrás. Yo particularmente estuve revisando un impuesto, no sé si fue un impuesto, fue una emisión de bonos de COFIDE, creo que fueron del año 82, a raíz de 83 del fenómeno del niño, te pagaban creo que el 10% de tu sueldo en bonos. Tú tenías dos opciones, o te quedabas con los bonos y los ahorrabas, o disponías de ellos vendiéndolos en el mercado, que en ese momento no estaba tan desarrollado el mercado financiero como lo está el día de hoy. Finalmente te incide porque el porcentaje de venta va de acuerdo al mercado, pero era 90 y tantos %, no perdías mucho y financiabas de esa forma inteligentemente esa necesidad financiera que se tenía al frente. Y otra cosa que no deberíamos perder de vista, la definición de economía es lo más sencillo del mundo. Y eso tiene un costo, no tiene recursos, los recursos no son inagotables. Lo que tiene el Estado el día de hoy, el gobierno peruano, la economía peruana, es una capacidad de endeudamiento muy grande, por lo bien que se ha comportado macroeconómicamente en los últimos 25 años. Eso es, pero eso también tiene un límite, y no perdamos de vista que esto no se acaba mañana, se acaba cuando la vida continúe como de alguna forma lo hemos estado manejando hasta ahora. Mucha gente me ha preguntado, oye, Mirko, ¿el modelo se está acabando? Espero que no, ¿eh? Espero que no por estas medidas cortoplacistas que nos puedan abrumar y que se necesitan a veces, pero creo que desgraciadamente se están sintiendo pasos. Y lo digo por las reiteradas contradicciones que se ven, ¿no? Hoy día, y ahí voy a terminar mi exposición, todo este tema de las AFP, que es tema de mucho debate, alguien estaba proponiendo que se reduzca la edad de jubilación, precisamente al revés de lo que debería pasar, para que se recuperen precisamente los fondos. Pero en fin, ese es otro tema. Espero que el corto plazo no nos ciegue, y creo que estamos en el camino correcto. Hemos sido los primeros en esbozar un plan de recuperación. Nos falta la dinámica que necesitamos, pero eso es una tarea que todos estamos y deberíamos ponerlo en hombro para. Muchas gracias, me pasé 1 minuto 20, pero bueno, gracias, Sergio. Bueno, Mirko, muchas gracias. Has tocado bastantes temas que son importantes y parte de las preguntas han estado dirigidas hacia esos tipos de cuestionamientos. Vamos a dar inicio entonces al tema de las preguntas, al espacio de preguntas y respuestas. Ha llegado un mar de preguntas, en realidad. Vamos a tener un espacio aproximadamente de 30 minutos para que podamos tener las impresiones de nuestro panel. Voy a poner micro abierto a todos y voy a leer las preguntas inicialmente, que están dirigidas a... cada uno también puede participar, si es que lo desea, a complementar alguna de las respuestas que se quieran sugerir. Vamos a ver primero las preguntas que están dirigidas al panelista, el economista Martín Naranjo. Han venido muchas preguntas, voy a tratar de resumirlas. Hay un tema de preocupación acerca de las pymes y respecto, efectivamente, con Reactiva Perú. Por un lado están las empresas jóvenes, que todavía no tienen un historial crediticio fuerte en los bancos, y hay alguna posibilidad de poder encontrar pautas que esta rigidez que presenta el Estado como que necesita unos requisitos específicos y no permiten que estas empresas accedan a esta facilidad. Al menos nos ha llegado algunos casos, ¿no? Específicamente de una persona que ha llevado una información muy vasta sobre este tema. ¿Se puede llevar hacia alguna alternativa similar como la propuesta de Santiago de Chile que está llevando en este momento, inclusive con costos prácticamente nulos? Y si es que este subsidio debería ser directo a través del Banco de la Nación o no. Una segunda pregunta es, ¿cómo sugiere que el plan Reactiva se dimensione para poder llegar más y mejor a las pequeñas empresas? Hay una información de un artículo publicado el día de hoy que dice que debería ser ampliado hasta 4 veces para poder llegar a todas las pymes. Y en gestión dicen de que hay 2.4 millones de empresas
y la FAE-MIPE, que es el otro programa que complementa al caso del Plan Reactiva, solamente llega a 250.000. Una tercera pregunta que va en este camino es, ¿cómo se puede difundir mejor el costo efectivo que el empresario va a asumir? La tasa efectiva de ese costo, ¿no? Se ha dado información sobre el resultado de la subasta, que es positiva, es buena, pero no se conoce con transparencia el costo que va a asumir el empresario como tal, para poder buscar las alternativas. Una cuarta pregunta es, ¿cómo se puede hacer que sea un instrumento más ágil el apoyo reactiva, ¿no? Hay muchas empresas que no están recibiendo todavía el crédito y estas se están algo nerviosas, están siendo evaluadas y no saben con seguridad si es que lo van a recibir o no. Una quinta pregunta es, ¿cómo se puede evaluar el impacto que tendrá el dinero de reactiva para una reactivación? ¿Cuántas empresas se ha estimado que van a beneficiar? Y si ya se tiene un control de cuántas están recibiendo en este momento ayuda. Una sexta pregunta, disculpe que sean tantas, pero están interesantes. ¿Considera conveniente que el Estado, a través de sus organismos de control, ponga límites a las tasas que cobran las entidades financieras? Es una pregunta genérica, pero bueno. Y una última pregunta es, ¿qué nivel de importancia tiene el sistema tributario en el país como herramienta de contingencia para lo que está sucediendo hoy en día, cuando hay empresas que están consideradas dentro del rubro de dudosos o con deudas, o que pueden tener cobranzas coactivas con la SUNAT? Y ¿son riesgos realmente o puede finalmente a nosotros llevarnos a tener resultados negativos frente a las calificadoras de riesgos, el tomarlos en cuenta dentro de toda esta situación de crisis? Por favor, economista Naranjo, si tiene la palabra para responder las preguntas. Muchas gracias, Sergio. ¿Cuánto rato tengo? Todo el que sea necesario, porque son muchas preguntas en realidad. Sí. 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 A ver, una primera pregunta tiene que ver con las pymes y el programa, ¿no? Efectivamente, es más complicado llegar a las pymes, no porque sea distinto en cuanto a la evaluación o en cuanto a la información o en cuanto al riesgo, sino por el número. Tú has dicho son 2.400.000, ¿no? Y son operaciones que si uno aísla algunas economías de escala, pues te cuesta más o menos lo mismo evaluar una operación de 10.000 soles que una operación de 10.000 millones. Entonces, ¿cómo se resuelve en el programa? En el programa se resuelve a través de una estructura de fideicomiso. Entonces, se trabaja sobre la base de portafolios. En lugar de presentar un crédito de 10 millones o de 5 millones o lo que fuera, se presenta un portafolio. Y COFIDE lo que hace es, lo estructura dentro de un fideicomiso, y ese fideicomiso es el que emite los certificados, digamos, de participación. Y esos certificados ya salen separados en la parte garantizada y la parte no garantizada, y ese certificado es el que permite la operación de reporte con el Banco Central. Hay un paso adicional para poder gestionar el número, la cantidad de agentes que participarían por esa vía. Entonces, yo pensaría que al inicio es más complicado, porque son contratos nuevos, son procedimientos nuevos, procesos que todavía no han sido estresados, procesos que no han sido probados y que están siendo de primera instancia puestos en producción en una circunstancia de estrés. Entonces sí es posible que al comienzo pues no nos movamos con tanta rapidez para propósitos de atender al sector de las pequeñas y microempresas. Sin embargo, quiero hacer notar también que en el caso de las reprogramaciones, en promedio se ha reprogramado 23, 24% del portafolio global, entre crédito corporativo, gran empresa, mediana empresa, pequeña empresa, microempresa e hipotecarios.
y el promedio en todos los segmentos es 22, 23, 24%. Y el promedio en el caso de la micro y la pequeña empresa, en ambos casos está por encima del 40%. Entonces, ya se ha reprogramado. Esto no es un programa que permite acceder a recursos de capital de trabajo, pero sí permite el alivio de la deuda por 2, 3 o lo que se pacte con cada uno de los intermediarios. Y ahí sí se ha reprogramado masivamente más del 40% del portafolio. Que eso no lo podemos dejar de lado porque va de la mano en esta circunstancia. Por otro lado, hay un programa específico para micro y pequeña empresa, que es el programa del FAE-MIPE, que acaba de ser incrementado en cuanto a su volumen, ha pasado de 300 a 800 millones de soles, y también ha cambiado de procedimientos. Entonces, es por la naturaleza y el número de operaciones que se tiene que trabajar indirectamente a través de portafolios más que créditos individuales. Entonces, por ahí viene la respuesta. Ahora, la estructura que se le ha dado es una estructura que está funcionando hasta donde se ha probado, está funcionando muy bien, y que naturalmente pues todos queremos que esto funcione con mayor celeridad y que funcione más rápidamente y que los recursos puedan llegar oportunamente a todas las empresas que lo necesitan. Ese es el esfuerzo, esa es la dirección que todos le estamos tratando de dar en el sector público y en el sector privado. Respecto del dimensionamiento, si deben ser 4 veces más, 2 veces más o 3 veces más, esto es en cuanto a la demanda, ¿no? Y mira, déjame insistir en un punto. La demanda de crédito es demanda de crédito si es que va acompañada de la generación de la propia capacidad de pago. Si no hay generación de la propia capacidad de pago, no es demanda de crédito. Es otro tipo de programa. Es una transferencia. No es crédito lo que está demandando, ¿no? Entonces, esto es importante para poder entender el ciclo completo, digamos, del producto. Tú no puedes traer en esta máquina del tiempo, no puedes traer del futuro la riqueza que no va a existir. Entonces, eso es importante para poder comprender el dimensionamiento. El dimensionamiento no se hace solamente desde el lado de la demanda, tiene que ser desde el lado de la demanda de crédito. Y eso tiene que compatibilizarse con las posibilidades de oferta del sistema en su conjunto, tanto del sistema bancario, el sistema financiero global, como de las posibilidades fiscales y las posibilidades de expansión monetaria que manejan las autoridades. Eso no lo maneja cada intermediario, se maneja en el conjunto y con la información global que maneja tanto el Banco Central como el Ministerio de Economía y Finanzas y el propio supervisor regulador bancario. Entonces, el dimensionamiento sí, de primera impresión, uno piensa que y vería muy positivamente algún tipo de ampliación, pero consumamos primero lo que está a la mano y veamos si es que es necesario en el camino y si es que hay las posibilidades desde el lado de la oferta también, ¿no? Que debe ser más ágil, sin duda tiene que ser más ágil. Y yo creo que estamos en la circunstancia en la que estamos de pasar a producción un conjunto de contratos y un conjunto de procesos, un conjunto de procedimientos que además tienen que gestionarse remotamente y pasarlos a producción en una circunstancia de estrés inmediato va a requerir seguramente ajustes en el camino que pueden ser importantes, pero que en el tiempo tienen que ir levantándose. Respecto de nuestro esquema general de política financiera o de la forma como es que efectivamente el sistema financiero peruano ha crecido, mira, Mirko, el número es 36%, el ratio de intermediación financiera es 36%. Hace 25 años era 2%. Sí, hace 36% del producto. El total de crédito del sistema bancario es 36% del producto. Eso es el ratio de intermediación, digamos, intermediación sobre el producto. Y es 36%. Y hace 25 años era 12%. Y cuando los dos salimos de la universidad en plena hiperinflación era 4%.
No había nada. Sí. Sí, ¿no? Con Mirko nos une una amistad antigua, hemos jugado por equipos rivales, colegios rivales, pero siempre hemos sido muy amigos. Con el cariño de siempre. Con el cariño de siempre. Y ese crecimiento de 12 a 36% en los últimos 25 años sucede cuando la economía también creció. La economía en esos 25 años creció al 5% en promedio. Y con una economía que crece durante 25 años al 5% en promedio, el sistema financiero tiene que crecer al 10 para llegar al 36, 9 y tanto. Y tasas superiores de crecimiento no son tan sencillas de digerir sin tomar riesgos por encima de lo recomendable. De hecho, en los últimos 25 años el crédito ha crecido 38 veces y los depósitos 22 veces. El número de cuentas de ahorro, hoy día tenemos 52 millones de cuentas de ahorro y 68 millones de cuentas de depósito. Tenemos 10 millones de depositantes. Entonces, el otro lado del negocio son los depositantes, los ahorristas, los que la regulación, la ley, la Constitución protege. Nuestro esquema legal, nuestra Constitución, establece que lo que el Estado protege es el ahorro, ¿no? Y por eso es que es tan importante que el sistema sea solvente. Nuestro esquema, entonces, de general de política tiene que ver con la imposibilidad de discriminar por producto, discriminar por intermediario, la libertad de asignación de recursos, que tiene que ver con que, oye, yo tengo que manejar un portafolio global, ese portafolio lo puedo asignar como corresponde a mi plan de negocios. Y otro elemento central de ese esfuerzo que nos ha permitido esas tasas de crecimiento es la libertad de precios, sin duda. Ahora, libertad de contratación, libertad de asignación de recursos, libertad de precios, no discriminación por tipo de agente o por tipo de producto, tiene que ir acompañado por autoridades muy autónomas y muy fuertes, como efectivamente son nuestro Banco Central, nuestra superintendencia. Y ¿por qué? Porque el sistema realmente lo que gestiona son los recursos del público. Es decir, ¿por qué es importante y por qué es un sector esencial el sistema financiero? Es porque ahí está nuestra plata, es porque ahí están nuestros recursos, porque ahí es donde podemos utilizar los recursos presentes y futuros en función de nuestra propia capacidad de generación de negocio. Entonces, esos elementos que nos han funcionado bien y nos han llevado a crecer a 3 veces en relación al producto, yo creo que hay que preservarlos, creo que hay que defenderlos. Seguramente hay espacio para mejoras importantes, pero como principio creo que han funcionado muy bien. Eso es lo que tengo, Sergio. Bien. A mí me gusta. Sí, María Luisa, Sergio, ¿me permites un minuto? Mira, claro. Para mí algo que es sumamente importante por el lado de, diríamos, los emprendedores, los empresarios, es cómo hacer que mayor cantidad de informales se vuelvan formales. Obviamente yo no puedo pedirle a los bancos que me bajen la tasa de interés si en juego está la plata de los ahorristas. No lo haría. Pero obviamente sí le puedo decir al gobierno, señor gobierno, en vez de usted empezar a cobrar mayores impuestos, tengamos estos fondos, este programa de Reactiva Perú, que se mantenga en el tiempo y animemos a aquellas empresas informales que obviamente han demostrado que generan ventas, por decir, algunos comerciantes de la marca, que entren al sistema formal y de esa manera ser más los que somos formales. A lo que yo voy con mi participación, diríamos, es no solamente quedarnos en lo que estamos hasta ahora, o sea, que no hacemos nada, que solamente somos el 30% que cargamos con el peso del 70%. Tiene que haber alguna forma
que ya no seamos las pymes, por ejemplo, en este caso, y me puse el caso de las empresas formales, de las pymes, tiene que haber alguna forma que no tengamos tanto peso en nuestros hombros. ¿Y cómo lo podemos hacer? Esta iniciativa de Reactiva Perú a mí me parece extraordinaria. No pretendo de que los bancos le regalen la plata a las empresas, pero sí que el gobierno nos ayude y que ayude a más empresas. Entonces yo creo que esta iniciativa sí sería conveniente mantenerla en el tiempo. ¿Qué opinan? Martín, tú que es el que dominas la situación. Gracias, María Luisa. Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que hay varios elementos que permiten hoy día poner en evidencia esta pandemia. Ha puesto en evidencia los costos de la informalidad, ¿no? Para los informales y para el resto de la sociedad, ¿no? También ha puesto en evidencia, dentro de lo que es la informalidad, los costos de la utilización de los canales presenciales, es decir, en favor de los canales digitales. Y también ha puesto en evidencia los costos vinculados a las transacciones en efectivo, es decir, el dinero como transmisor del virus. Y luego también ha puesto en evidencia la dificultad de atender las necesidades de aquellos agentes económicos que no están registrados en ninguna parte, ¿no? Entonces, es decir, es más caro hoy ser informal, es más caro hoy transar en efectivo, es más caro hoy usar canales presenciales. Entonces, completamente de acuerdo que la política, digamos, de atención al tejido empresarial genere los incentivos suficientes como para una mayor formalidad. Creo que estás en lo correcto, creo que tienes un punto valiosísimo en esa aspecto. Una cosita más. Yo quiero, otra cosa que les va a parecer, bueno, yo lo tomo así. Esa reunión se puede tomar de dos formas. Simplemente como una reunión, ¿no? Diríamos, o como una reunión que lleve a planes estratégicos futuros. O sea, a mí me gustaría que pase eso, no simplemente quede como una bonita reunión que cada quien expuso sus puntos de vista y al final la informalidad sigue siendo la misma. ¿Habría alguna forma, y se lo propuse la vez pasada a Mirko, que nos podamos reunir contigo, Martín, y que hagamos algún cambio? O sea, definitivamente esta crisis tiene que darnos la oportunidad para hacer grandes cambios estratégicos y me gustaría ser parte de, para que todos trascendamos. O sea, yo creo que esta situación económica nos va a permitir no solamente vivir el presente, sino poder trascender y que el día de mañana queden nuestros nombres, bueno, ayudamos, en vez de que ya sean 30% de los formales, ahora son 60%. Que esta crisis nos lleve a un cambio a mejor. De acuerdo. Yo quería complementar el tema que mencionó María Luisa y Martín con respecto al tema de la informalidad. Yo creo que hay que aprovechar las circunstancias para ganar, ¿no? Más que perder, porque estamos pensando mucho en el temor de que esto no funcione bien, por lo menos a corto plazo. Yo creo que hay que resaltar el poco negocio que es el informal. Ha quedado más que evidenciado, ¿no? No te puedo rastrear, no te puedo ayudar. Si tienes que hacer transacciones, la transacción física es un peligro, entre comillas, de salud. Y así numerosas cosas. Entonces, si no aprovechamos la coyuntura para resolver esos problemas que nunca se han resuelto y que siempre han estado ahí, y es un anecdótico, ¿no? El tema de la informalidad, yo en la universidad le he hecho, creo que somos contemporáneos con Martín, en comienzo del 80, finales del 70. Y el tema de fondo de un curso de administración pública era cómo resolver el tema de la informalidad. O sea, estamos a 40 años después y estamos con el mismo problema. Entonces creo que deberíamos aprovechar la coyuntura precisamente para resaltar la desventaja de ser informal. Y que no haya tanto, y que la gente se dé cuenta que los derechos van de la mano con las obligaciones. Y eso es lo que se termina perdiendo, ¿no? Bueno, acá hay unas cuantas preguntas que van dirigidas hacia María Luisa, que van en esa dirección. Vamos a ir viendo que si es que se puede ir madurando algunas propuestas, pero una pregunta es, si hay el riesgo, desde su punto de vista, de que no esté llegando el crédito a las MIPES,
cuáles son los riesgos que más le preocuparían por ese lado. Una segunda es cómo se puede convencer a la pequeña empresa de la importancia de formalizarse. Ha hablado de que es importante formalizarse, que es algo positivo, pero ¿cómo se convence a la pequeña empresa de que se formalice? Es algo que es muy difícil ahora en el Perú. ¿Cómo se logra convencer? Y una tercera pregunta es, si el tema de las tasas que ofrecen a las MIPES generan, esas tasas se calculan en base a un riesgo que representa la empresa, ¿no? ¿Cómo puede ayudar la MIPE a la PYME a que se mitigue ese riesgo de que no pueda más adelante ser un incobrable para el banco? ¿Qué puede hacer para que esa información a veces asimétrica que genera esta informalidad de las pymes, no declaran el 100% que comercializan, pueda haber alguna propuesta concreta acerca de cómo manejar eso? Ya, a ver, primer paso, me encantaría contarles un poco nuestra historia, porque en nuestra historia yo creo que se van a ver reflejados el 80% de las empresas peruanas, pequeñas, ¿no? Nosotros cuando empezamos el negocio, obviamente no teníamos los fondos, y mi socio y yo, Gastón y yo, cada uno puso 10.000 soles. Pero en ese momento yo no contaba con los fondos. Y tuve la buena suerte que me llamaron, y se los cuento como anécdota. Recibí una llamada de uno de los bancos: señor Puyal, usted ha sido aprobada por la tarjeta de crédito y tiene un crédito preferente de 10.000 soles. Entonces, cuando uno empieza un negocio, tiene que saber primero que los negocios no son fáciles y nadie les va a creer, porque los emprendedores somos visionarios y vemos algo que el resto no ve. Mientras el resto nos dice, no, te va a ir mal, no, te va a ir, no, esto no va a funcionar, nosotros tenemos esa capacidad de ver por encima de las dificultades. Y les cuento como ejemplo que cuando nosotros entramos en el negocio de la sal, obviamente la sal en ese momento costaba un sol 50. Y nosotros entrábamos con una botella preciosa, con corcho, que obviamente el registro en la cual invertimos revisando las botellas, hicimos los registros en Indecopi, y fuimos 100% formales. Y el tema de ser 100% formales hizo que esta botella, con molde, con registro de marca, con todo, pase de un sol 50, que era la sal común, a 29 soles por la cantidad por los márgenes también que se llevan los supermercados. Entonces, cuando nosotros fuimos a ofrecer esa botella en los supermercados, lo primero que nos dijeron es que si estábamos locos, que cómo una persona iba a conseguir una botella de 29 soles y la sal común, que era la sal industrializada, costaba un sol 50. Y le dijimos, sí, eso es lo que cuesta, con los márgenes, las aperturas de tienda, con los mercaderistas, eso es lo que cuesta, no es que uno quiera ganar más, eso es lo que cuesta. Y los supermercados nos dijeron, bueno, llénenos las tiendas gratis. Y tuvimos que hacer eso, agarrarnos nuestra platita y llenarles las tiendas gratis. Entonces, el ser emprendedor, el ser visionario, hace muchas veces que uno termine pero con la soga al cuello de la cantidad de cosas que uno tiene que invertir. Uno tiene que invertir en certificados de calidad como el HACCP. Esos certificados son carísimos, no bajan de 5.000 a 8.000 soles. ¿Por qué? Porque hay que pagarle al auditor, hay que pagar al que hace certificado. Son muchos gastos. Entonces, si uno quiere ser formal, es costoso. Pero tiene también sus beneficios, el formal. Por ejemplo, ¿qué beneficio tiene ser formal? Nosotros, si solicitamos un préstamo a un banco, nosotros no creemos en ventas negras. Eso de que venta negra, yo vendo por lo bajo, no. Nosotros vendemos todo, lo declaramos. Y ¿saben qué? Eso es una preocupación menos. Esa es una satisfacción de saber que lo que yo vendo es exactamente lo que declaro. No me gustan las cosas chuecas. Pero tiene algo que es muy beneficioso. Nosotros postulamos a un concurso que es el PAI, y empezamos a tener, las empresas formales empiezan a tener ayudas del gobierno. Nosotros ganamos 70.000 soles de Mincetur y nos mandaron a Francia. Y eso fue porque postulamos a una ayuda de internacionalización. Tener una tienda virtual, les pongo de ejemplo, son caras. Uno puede hacer su propia tienda virtual, a nosotros nos costó como $10.000. Y esa plata salió del PAI. Entonces, ¿qué les quiero decir con eso? Que las empresas que son formales tienen la capacidad de tener ayudas del gobierno, y el gobierno se convierte en aliado. El gobierno tiene fallas, ¿no? Como en el tema de la SUNAT. Pero, por ejemplo, PROMPERÚ. A mí me encanta PROMPERÚ. PROMPERÚ nos ha ayudado muchísimo, nos ha llevado a que la venta de Amazon sea posible. Ahorita estamos en un plan para ir a Taiwán, vamos a poder ir, hemos estado en Dubái, vamos a poder estar en Amazon
en Amazon de Francia, pero para eso requiere mucho esfuerzo de parte de nosotros, de esfuerzo de tener un producto extraordinario, de muy buena calidad, muy buena presentación y tener la capacidad de llegar al público. Lo que nosotros vendemos es toda una experiencia. Entonces, para que una empresa se formalice, no se trata de que uno agarre y sale en una bolsa de plástico y la vende y ya tengo mi empresa. Tiene que ser realmente un producto que tenga harto valor agregado y que realmente llegue a la gente y que la gente se enamore del producto. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, perderle el miedo al tema formal y les cuento también anécdotas. Los sectoristas de los bancos son nuestros aliados, aunque no lo crean. Al final, los invitaba a Sal House, tenemos un espacio muy lindo que se llama Sal House, donde hacemos vivir a nosotros, a nuestros clientes, les hacemos vivir la experiencia. Es como que es el corazón de la sala, ¿no? Y los invitaba a los sectoristas, y les encantaba Sal House. Y me decía, señora Puyal, pero de acuerdo a los órdenes de arriba, usted solamente le corresponde una taza así, por decir. Entonces yo les vendía la visión. Mira, vamos a hacer esto, vamos a tener la tienda virtual, y los voy actualizando con todas las cosas que hemos ido haciendo. Entonces, si el sectorista cree en tu visión, se convierte en tu aliado. Y agradezco a todos mis sectoristas que siempre han sido mis aliados, y siempre nos han ayudado a tener soluciones, ¿no? Pero, ¿a qué voy con eso? Es, todas aquellas empresas informales pierdan el miedo a ser informal y vuélvanse formales. Y hagamos que este Perú crezca y cada vez seamos mejores, ¿no? No perdamos ese miedo. Bueno, espero ver Sí, la promoción del Perú es algo que tiene que ir de la mano con la reactivación y ha quedado, creo, un mensaje muy, muy sólido por ese lado. Voy a leer las preguntas, a menos que ustedes quieran complementar en algo las preguntas a María Luisa, voy a leer las preguntas a Mirko Urjevic. A ver, son 4 preguntas que están muy dirigidas a opinión de criterio. Primero es, ¿qué sugiere para poder canalizar los préstamos que se están dando en este momento con el plan Reactiva para que sean más ágiles al momento de llegar hacia la empresa que lo está pidiendo? Una segunda pregunta es, ¿qué opina de incorporar el tema de los préstamos de consumo a familias como una fórmula de financiamiento para la reactivación, como lo está haciendo ahora Chile? Una tercera pregunta es acerca del criterio o del monto a otorgar. ¿Queda un buen indicador que se fijen? ¿Cuál podría ser un buen indicador en este momento que pueda ayudar a fijar cuál es el monto que se va a otorgar a la empresa? Si es que hay salidas distintas a la declaración de ventas o los esquemas que hemos entrado para poder calificar a los préstamos. Y una cuarta pregunta es algo que ya han estado comentándolo entre todos ustedes, pero ya mucho más dirigido después de haber escuchado algunos temas, ¿sería bueno mantener el plan Reactiva y cómo? Por favor, mire. Voy a empezar por la última, Sergio. A ver, ya. ¿Sería bueno el plan Reactiva? Yo creo que en la medida que los beneficios se vuelvan exponenciales, yo creo que sería un súper buen programa. Yo creo que va de la mano con este tema que María Luisa está puntualizando, ¿no? O sea, si es un camino para yo lograr formalizar a más agentes económicos, empresas, pequeños empresarios, etcétera, bienvenido sea y que permanezca en el tiempo. Evidentemente es un tema discrecional. Cuando tú aplicas políticas discrecionales, desgraciadamente hay una probabilidad de error muy grande. Porque se vuelve discrecional. No es el mercado el que asigna con sus reglas de oferta y demanda, sino es alguien en un escritorio que dice este sí, este no. Pero en la medida que el beneficio que sume, como es lograr formalidad dentro de un mercado atosigado por la informalidad, yo creo que debería ser un tema permanente. Ya la tasa de interés es una manera muy inteligente de fijarla a través de este mecanismo de subastas, pero ya me está generando una especie de distorsión en el mercado, porque ahí van a haber créditos con una tasa muy baja que es dentro de este programa y van a haber créditos pues, con las tasas normales que el mercado presupone con los riesgos inherentes a cada empresa o a cada individuo, ¿no? Pero sí, completamente de acuerdo, eso debería permanecer. Después la otra pregunta era canalizar más rápido, más ágilmente. Yo creo que Martín debería ser el que nos responda. Yo como me pongo el gorro de empresario, digo, wow, necesito ya 3 quincenas. Pero me pongo al otro lado, que de alguna forma lo he vivido también,
y me doy cuenta de lo complejo que puede ser. Lo complejo que puede ser, y hay que alinear a varias organizaciones, a varios organismos en esto, ¿no? Hay un tema de ida y vuelta de documentación, la falta de presencia física también no ayuda, no es fácil hacer los negocios vía internet, o sea, vía no presencial, pero bueno, yo creo que ya se ha avanzado muchísimo y a estas alturas no suma nada a quejarnos, no al revés, yo creo que suma mucho decir que el programa está funcionando y que, bueno, los desembolsos deben venir ya prontamente, porque ya se están dando las subastas, ya están más o menos las tasas, etc. Falta el efectivo, que es lo que finalmente significa concretar el programa, ¿no? Con respecto a extender las familias, yo siempre he dicho que no hay que inventar la pólvora, hay que copiar lo que está haciendo el vecindario. Le ganamos a Chile en prontitud a la hora de implementar el programa y no les ganamos, perdón, a la hora de normar, pero no a la hora de implementar. Tengo entendido que Chile está, de alguna forma, financiando al crédito de consumo de familias. Ese es otro negocio, son otros parámetros, y hay que tener mucho cuidado. Esto va directamente relacionado con la capacidad de generación de empleo que las mismas empresas puedan dar hacia sus trabajadores, y estos son consumidores, familias, etcétera, pero bueno, está abierta esa posibilidad. Habría que ver cómo lo están haciendo no solamente en Chile, sino de repente en otras realidades, y copiar lo que sea aplicable, porque a veces copiamos cosas que no son aplicables. Y por último, el criterio del monto en meses. Yo creo que si la finalidad es recuperar capital de trabajo, más que recuperar el trabajo, lo que está pasando es que hay empresas que venden cero, ¿no? Hay empresas que venden cero y van a seguir vendiendo cero. Porque en el esquema que se tiene de reactivación, que podríamos discutirlo muchísimo, no todas van a abrir de golpe el mismo día. Por tanto, no todas se van a recuperar de golpe el mismo día. Entonces, el criterio de la venta, creo que es el que es más aplicable, pero va directamente de la mano con el tipo de empresa que tienes al frente. No es lo mismo subirte al coche de un programa reactiva de una empresa que esté operando hoy día y que sí está generando ingresos, de una empresa que está cerrada el día de hoy, y puedo numerar muchísimas, y que van a estar cerradas todo el año. Porque no es difícil pues, poner en ese conjunto de empresas pues, que aglutinan gente, como son las de entretenimiento, por ejemplo, los mismos restaurantes, ¿no? Porque el delivery no deja de ser una parte porcentual pequeña entre los restaurantes, o llamémoslo los mismos centros comerciales, que todos tienen un tremendo dilema de negocio al frente, porque ya el negocio de centros comerciales venía decayendo en los últimos años por el tema del e-commerce, y la orientación estratégica de los centros comerciales era, bueno, me voy al entretenimiento para que la experiencia de los que llegan a los centros comerciales sea muy diferente cada vez. Pero resulta que en esta crisis el entretenimiento es lo que se ha visto directamente perjudicado. Entonces, la reorientación estratégica tiene que ser otra. Y eso va a golpear muchísimo y no va a ser el mismo ritmo de recuperación que pueda tener una empresa pues, de consumo masivo, que el día de hoy de alguna forma están operando casi a plenitud. No olvidemos una cosa, en toda crisis, en toda situación, hay ganadores y perdedores. No todos ganamos, no todos perdemos de la misma forma, pero de alguna forma tenemos que objetivizar lo que se está haciendo. Y creo que las ventas es muy transparente, porque me dice la magnitud de lo que necesito. Lo que sí creo que está mal, y como mencioné, es que me digan en qué puedo utilizar la plata. Hay que ponerle parámetros al tema del desembolso, que efectivamente, ya lo he mencionado, utilidades, ese tipo de cosas, dividendos, etcétera, pero el resto, la caja es una sola. Yo creo que más que reclamar más tiempo, el tiempo creo que va a caer solo, ¿no? Si hemos visto que es un mes, van a ser 2, yo creo que va a ser así, y si se extiende la cuarentena, será más tiempo. Yo reclamaría más flexibilidad a la hora de utilizar la caja, porque finalmente cada realidad es muy diferente, ¿no? Básicamente es eso. Mirko, y no solamente es que puede ser que no estés vendiendo, puede ser que estés vendiendo y que no te estén pagando también. Eso también pasa. También, sí, claro. Claro, si ahorita los hoteles están mal. Sí. Tú Sí, ya, claro, entregaste y no puedes cobrar. Eso sí. Es más difícil todavía, ¿no? Sí, es parte de la defensa de la cadena, ¿no? ¿Yo puedo opinar? Sí, claro, Marilisa. Yo creo que una cosa es, o sea, con el tema Reactiva Perú, que yo soy 100% convencida que se debería quedar para que hayan más empresas formales. No se trata de que uno vaya, pida la plata y el banco simplemente dé la plata y empieza a regalar la plata a cualquiera que se le ocurrió una idea. No. Yo creo que estas empresas que son informales, pero que han demostrado tener cierto nivel de ventas, que han demostrado esfuerzo, que han demostrado mérito,
haciendo algo y que se vea que tienen futuro, eso se les puede animar a que ingresen a este programa y que se queden. Pero a la persona que no ha hecho nada y de frente dame el préstamo Reactiva Perú, no, porque puede ser plata que se va, que queda en nada, ¿no? Yo creo que eso sí es importante. Y otra cosa que también me parece que es importante para este tema de los créditos de Reactiva Perú, yo creo que deberían haber en los bancos otro tipo de evaluadores de riesgo. ¿Por qué? Se los digo porque me ha pasado. Muchas veces los evaluadores de riesgo, diríamos, los que califican el préstamo, no la ven. Simplemente ven, tienes esta utilidad, esto, ya, esto. Si no, no. Pero no tienen la capacidad de ser visionarios o ver lo que la empresa es capaz de hacer. Cosa que sí tienen los sectoristas. ¿Por qué? Porque obviamente conocen a la persona y es como que tienen una idea más clara de hacia dónde va la empresa. Entonces, sí me parece que deberían ser evaluadores de riesgo, pero con un poquito más visionarios, ¿no? O sea, que tengan la capacidad de ver cuál es la proyección de ese negocio y no solamente basarse en los números fríos de, no calificas o sí calificas. Yo quería complementar muy rápido lo de María Luisa, y voy a poner un ejemplo de... Lo último que ha mencionado, creo que Martín lo conoce mucho más que yo, en el sentido de que quién da el crédito en una organización financiera, ¿no? O el de riesgos o el comercial, y eso, bueno, va de la mano con la política interna que puedan tener. Pero yo quiero poner un ejemplo de cómo la formalidad se sigue castigando. Estamos discutiendo ya hace varias semanas si se reactiva el delivery de los restaurantes. Yo creo que eso ha estado en boca de todo el mundo, ha salido muchos noticieros, ha salido muchas noticias al respecto, etcétera, etcétera. Sin embargo, desde el primer día prácticamente de la cuarentena, muchas empresas informalmente te están haciendo delivery a tu casa, por lo menos por redes llega. Entonces, seguimos castigando al formal porque le frenamos el negocio, sin embargo los otros siguen dándole giro al negocio bajo las reglas que ellos mismos se ponen. Entonces, tenemos que salir de ese círculo vicioso donde el formal es el que carga la cuenta de todos. Creo que es la gran oportunidad y bueno, habría que aprovecharla en la medida que se permitan que los instrumentos permanezcan asociados a ganar más que perder, ¿no? Básicamente va por ahí. De acuerdo. Okay. Sí. Martín, no sé si quieras agregar algo, si no, acá hay un par de preguntas genéricas. No, está bien. A ver, vamos por las preguntas. Una está dirigida a este último comentario que hizo Mirko, que es que hay mucha informalidad operacional en las pymes. Y esto se presenta en empresas formales en realidad, ¿no? Y va a generar freno en la reactivación. ¿Cómo podemos afrontarlo? Mucho más aún si es que tenemos un sistema tributario que muchas veces castiga este paso hacia la formalidad en vez de incentivarlo. Eso es un tema. Y otra pregunta más es, ¿cómo esperan que afecte este nivel de discusión política que se está generando, que se está avecinando además mucho más fuerte con las elecciones? Porque ahora una mala elección de una medida poco técnica o populista nos costaría demasiado. ¿Qué tenemos que hacer para que tome conciencia? ¿Preocupa? ¿Y cómo se puede generar candados a que no aparezcan este tipo de oportunismos políticos, ¿no? A ver, por favor, tienen la palabra. Sí, bueno, es una circunstancia especialmente difícil, ¿no? Mira, yo te comentaba que con Mirko nos conocemos 50 años, no sé, y siempre pues con mucho cariño y con mucho respeto, ¿no? Y puedo valorar con facilidad sus opiniones y puedo entenderlas en su integridad porque digamos, es mucho tiempo el que nos conocemos y esto resulta sencillo porque, claro, nos hemos comunicado en múltiples oportunidades y hemos estado cerca de muchas otras. Y además del respeto existe pues una amistad, un cariño, ¿no? Esto no sucede igual con especialistas de otros ámbitos. Yo no conozco muchos amigos biólogos o muchos amigos epidemiólogos o muchos amigos médicos. Tengo, por supuesto, amigos biólogos y amigos epidemiólogos y amigos médicos o amigos especialistas en seguridad pública o en guerra asimétrica
o en lucha contra pandemias. Pero no existe el mismo nivel de comunicación, ni existe el mismo nivel de comunión respecto del marco de referencia, ¿no? Entonces, hablamos cosas, no hablamos simplemente. Entonces, la posibilidad de comunicación, la posibilidad de generación de confianza son realmente limitadas. Entonces, ¿a dónde voy? En este momento, tú como decisor de política o como decisor de tu propia política de gerencia desde tu propia empresa, tienes que descansar en las opiniones de especialistas que no conoces, con los que tradicionalmente no has mantenido una comunicación fluida. Y por lo tanto, no puedes discernir la calidad de la opinión de los diferentes especialistas. Yo no sé si el doctor 1 o el doctor 2 o el doctor 3 tiene razón o no tiene razón. Entonces, ante esa imposibilidad de valorar, tienes un espacio grande para tomar en cuenta opiniones que podrían no ser relevantes en este momento o que podrían no ser acertadas. ¿Cuál es el idioma común de las diferentes especialidades? El idioma que une a biólogos, epidemiólogos, empresarios, gobernantes, supervisores, banqueros centrales, epidemiólogos, biólogos, médicos, especialistas en sanidad pública y en seguridad pública. Son las matemáticas y la estadística. Y entonces, cuando uno mira detrás de la estadística o detrás de los problemas estadísticos, sin tener la base para poder comprender, o la base matemática para poder entender a cabalidad lo que significa una serie exponencial súper sensible a las condiciones iniciales, súper sensible a los cambios en los parámetros, entonces entra en discusiones que no abarcan, sino que más bien te dificultan la toma de decisiones y que le dejan mucho espacio a las interpretaciones más sencillas, que pueden ser, desde la perspectiva de generación de opinión pública, pueden ser más sencillas y más aceptables, pero eso no las hace verdaderas, no las hace aceptables, no las hace positivas respecto de lo que viene hacia adelante y respecto de lo que es la reactivación. Entonces, mira tú, sí estamos en un mar de opiniones y cuesta mucho trabajo poder discriminar qué cosa es válido, qué cosa es inválido, porque toca comunicarse con especialistas con los que uno no ha tenido comunicación y tampoco tiene confianza y tampoco tiene la capacidad de valorar esas opiniones. Es realmente una circunstancia difícil por ese problema. Están conjugando un conjunto de problemas a la vez, producto de este impacto masivo sobre todas las redes al mismo tiempo. De acuerdo. María Luisa, Mirko, ¿quieren agregar algo más? ¿Lisa? ¿Tú, Sí. Mirko? Yo sí quería mencionar un tema y va de la mano con lo que Martín ha señalado. Yo creo que es un momento complejo, más que complicado, complejo para objetivizar las cosas. Es difícil objetivizar las cosas. Uno forma parte, o sea, está involucrado en el tema y jala para lo que le conviene. ¿Okay? Yo recordaba ciertas normativas de hace poco y me acuerdo que yo fui uno de los pocos que señaló habrá sido 2 años o 3, no me acuerdo cuándo, salió una norma en la cual las gratificaciones, tanto de 28 como de Navidad, se le exoneraba el pago de salud. ¿De acuerdo? Y todo el mundo aplaudió en su momento. Siendo objetivo, eso es un daño para la institución. Y hoy día lo vemos, 2 años después, o 3, o no sé cuánto tiempo, lo que significó eso verdaderamente. Claro, todo el mundo aplaude porque te afecta la billetera a favor, pero eso es porque estás metido tú y te afecta. Pero si estuvieras un poquito afuera y fuese 100% objetivo, creo que te ayudaría mucho a tomar decisiones. Y precisamente la coyuntura de ahora hace que no seamos objetivos. Y por lo tanto nos perdamos en ese temor, en esa sensación de inseguridad o de miedo que se tiene y de querer salir al paso con lo que suene mejor y no necesariamente es lo mejor. Aparentemente el corto plazo nos está ganando y eso espero que no se traduzca en decisiones
que ataquen una estructura que ha costado tanto lograr. De verdad que hemos avanzado a medias, es verdad, pero hemos avanzado los últimos 25, 30 años. El Perú de ahora no es el Perú de hace 30 años. Y espero que esto no sea causal de que retrocedamos todo lo que logramos ganar en todo este tiempo de sacrificio, porque es un tiempo muy sacrificado para todos. Nada, eso era final. Quiero terminar un tema. ¿Cómo lo resolvemos para que la gente entienda? Voy a hacer un publicher al PAC, porque yo siempre he querido que la mayor cantidad posible de gente aprende economía, porque creo que nunca o sea, si hay algo que nunca me voy a arrepentir en mi vida es haber estudiado economía, porque creo que te da una visión general de todo. Pero back to the basic, o sea, lo elemental es lo que la gente debía saber. Si supiésemos ciertas nociones o conceptos elementales, no tendríamos tantos errores conceptuales a la hora de opinar, y menos aún a la hora de legislar, ¿no? Porque eso es un tema que hace mucho daño, o que trasciende y afecta. Y finalmente te decía que voy a hacerle publicidad al PAC, porque estoy abierto a que vayan a la escuela a gente que quiera aprender un poco más en este tema. Ahora los conversatorios están abiertos, y bueno, va de la mano con transmitir conocimiento, ¿no? Que es lo que deberíamos buscar lograr con todo esto que está pasando. Gracias, Mirko. No sé si María Luisa quieres agregar algo, unas palabras finales. Bueno, yo sí quiero agradecerles, quiero agradecerte, Sergio, por la invitación, quiero agradecerles a todos, y bueno, que sea el inicio de más conversaciones para hacer un mundo mejor, ¿no? En Perú, sobre todo. Gracias. Bien. Mucha fuerza y temple. Bueno, muchas gracias. Ha habido muchas más preguntas y nos quedamos sin el tiempo para poder absorber todas ellas. Sin embargo, vamos a publicar el material en las redes tanto de Andina como del PAT. Finalmente quiero despedirme de ustedes y agradecer este panel. Ha estado muy interesante la participación y muy enriquecedor. La solidaridad se tiene que entender y además se tiene que transmitir, y se tiene que ver como aliados a los bancos, pero para eso tienen que comportarse como tales. Creo que nos quedamos con unas importantes reflexiones de esta sesión. Bueno, me despido de ustedes hasta una próxima oportunidad. Cuídense y manténganse a salvo en sus casas. Muy buenas noches. Gracias. Gracias.